buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa Acertijos en Oscuridad. Hoy nos vamos de viaje, un viaje a uno de esos lugares de extrema belleza como son los Alpes suizos, un lugar donde la vegetación, las montañas, los bosques, todo es de una tremenda exuberancia y que pise donde pise, pues realmente despierta esa envidia sana, ¿verdad?, de poder vivir en un lugar tan idílico. Bueno, pues en este país alpino pues fuimos a visitar uno de los lugares más tenebrosos y más lúgubres que pudimos encontrar, que es el Sanatorio de San Gotardo o San Gotard. Esto se encuentra en el paso de San Gotardo, muy cerca ya de la frontera con Italia, y es un lugar, bueno, pues de unos valles cerrados, con unas montañas, pues como son todas allí, de más de 3.000 metros, y allí se quiso construir a finales del siglo XIX pues un edificio para dar albergue pues a todas esas enfermedades de la tuberculosis que estaban asolando Europa, pues en aquella época, una enfermedad respiratoria que afectaba a los pulmones y de la cual pues no había cura, y básicamente lo que se hacía o lo que se creía que se podía hacer era llevar a la gente a un sitio pues donde pudiera pues respirar aire fresco, beber aguas termales y básicamente hacer reposo hasta que se recuperara. De hecho, en España, pues sanatorios de este tipo encontramos a lo largo y ancho de nuestra geografía por todos los lugares. Y bueno, este lugar pues empezó a construirse a finales del siglo XIX y en el año 1905 fue terminado, pero como a los pocos años estalló la gran contienda, la Primera Guerra Mundial, pues tuvo que posponer sus planes y dar albergue a todos esos soldados italianos pues que estaban heridos de guerra, y no fue hasta más o menos en los años 20, mediados de los años 20, cuando realmente comenzó pues el propósito para el cual había sido construido y albergar a toda esta gente. Y es que este edificio es un edificio de un gran lujo, un lujo extremo que bien podría parecer una mansión, pero a la vez tiene como ese toque siniestro, ¿verdad?, que recuerda un poco también como al Hotel de Resplandor, en mitad de la nada, con todo ese bosque rodeándolo, y sobre todo por ser una gran mole, ya que tiene 5 plantas y 76 habitaciones. Un auténtico laberinto de hormigón en mitad del bosque de la montaña alpina de Suiza, pero que aún así supieron construir de una manera tan preciosa, con unos toques y unos detalles de banistería, de forjado de hierro, que realmente el día que estuvo eso en funcionamiento debió ser algo digno de fotografiar. Prácticamente podríamos decir que lleva unos 50 años abandonado ya, y desde entonces, pues como os podéis imaginar, pues está allí abandonada a su suerte, al devenir del tiempo y a los quehaceres pues de los vándalos, que no tienen otras ocurrencias mejores que, en vez de visitar ese lugar y poder disfrutarlo todo, pues se dedican a reventarlo todo, a hacer grafitis en todas las paredes que encuentran, y poco a poco pues esto va decayendo, ¿no? Y es que este edificio es la perfecta combinación entre la decadencia y la historia. Bueno, nosotros llegamos allí y era un día de un sol espléndido por la mañana, y la verdad que lo vimos ya desde la carretera por abajo y nos dejó muy impresionados, ya que os digo que el edificio es muy muy grande. La impresión que da es de ser un auténtico laberinto, y entonces es un poco que te echa para atrás. Pero bueno, aparcamos al borde de una carretera muy poco transitada y nos metimos pues por una verja que hay, que prácticamente se podría decir que está abierta. Aunque sí que es verdad que conforme íbamos acercándonos a lo que es el terreno ya del propio sanatorio, habían muchísimos carteles que avisaban de que era una zona privada, que el acceso estaba vedado y que en realidad ahí no podíamos estar. Pero bueno, ya que habíamos realizado tantos kilómetros para llegar hasta allí, evidentemente no nos íbamos a ir con las manos vacías, y entonces un poco empezamos a echar un vistazo por los jardines, y lo primero que nos llamó la atención es que estaba todo lleno de panales de abeja, de estos que utilizan los apicultores, y entonces esto hizo también que tuviéramos que extremar un poco más las precauciones, ya que las abejas se les escuchaba muy muy cerca y solo faltaba pues tener que cabrearlas en un lugar como ese, ¿verdad? Uno de los accesos es a través de una escalera que está más o menos rota, y desde ahí pues tenemos una vista pues principal de cómo sería el edificio, con esos tejados rojos, con esas ventanas abuhardilladas que sobresalen del tejado. Luego también tiene la fachada con muchos detalles pintados como
representando un poco la naturaleza, algo que allí pues en Suiza evidentemente pues es muy muy importante, muy representativo del país, ¿verdad? Entonces pues prácticamente lo podemos encontrar en frescos en la mayoría de las fachadas, tanto antiguas como nuevas. Luego hay una parte del edificio que da como hacia la cara de la montaña, lo que pasa es que la montaña está así una ladera pues bastante empinada, ¿no? Y esa parte es como la más tétrica porque prácticamente está en umbría todo el día, y no solamente eso, sino que hay una fachada en particular que vista desde abajo es tan grande que casi parecería pues como si fuera una cárcel. Una vez dentro ya, la verdad que la cosa cambia, pasa de ser un lugar pues de una extrema belleza, rodeado de naturaleza, a convertirse en un lugar muy lúgubre, un lugar realmente oscuro, siniestro, en el cual solamente vemos pues enormes pasillos que se van extendiendo a lo largo durante decenas y decenas de metros en plena oscuridad, y que tan solo son bañados con la luz del sol que entra por las ventanas en cada uno de los umbrales de la puerta. La verdad que la imagen es totalmente espectral, y bueno, íbamos un poco recorriendo el edificio. La verdad que todo el mobiliario ha desaparecido prácticamente, y eso que estaba ahí hasta hace relativamente pocos años, pero bueno, la gente es así, la gente es idiota y ha tenido que destrozarlo todo. Y entonces ahora mismo básicamente el edificio por dentro casi estaría como vacío, ¿no? Encontramos una habitación en la cual estaba todo prácticamente vacío y había un enorme camastro de hierro oxidado en mitad de la habitación, y era como que no acababa de encajar demasiado, ¿verdad? Porque en un lugar tan vacío de repente encontrar ese camastro, que es que además son los típicos de películas de estos de albergue de orfanato y cosas así ahí en medio, pues la verdad que daba un poquito de mal rollo. Y bueno, seguíamos avanzando por los pasillos, todo totalmente oscuro. Claro, imaginar que esto era pleno verano, entonces ese día era un día de sol espléndido, hacía incluso muchísimo calor, pero no quisiera yo imaginar cómo sería este lugar al caer la noche, cuando esas luces se empiezan a apagar y las sombras se empiezan a alargar, y entonces empiezas a escuchar extraños ruidos entre los pasillos y los árboles meciéndose por ese aire que hace que vayan chocando las ramas contra zonas que es difícil saber de dónde vienen esos grandes chasquidos. Y bueno, si allí la gente, pues ya os digo que si va a hacer rituales de satanismo o a hacer el tonto, no sé muy bien lo que van a hacer. Ya os digo que es por algo, y no se basa solamente en el propio sufrimiento que puede tener ese edificio debido pues a las agonías, el dolor de la enfermedad de la gente que ha estado allí pues pasando esos momentos tan malos, ¿verdad? Sino que, según he podido leer en algunos sitios, y esto desde luego que no está para nada contrastado, y no sé si es pura leyenda o realmente pudo haber algo más, pero según se cuenta, allí hubo un doctor que lo que hacía era realizar experimentos poco menos que satánicos con los enfermos, con esos que ya estaban desahuciados, ¿verdad? Y que, como no había nadie que lo reclamara y como prácticamente se sabía pues que esa gente iba a fallecer, pues este doctor se dedicaba pues a realizar todo tipo de experimentos, casi como hacía el doctor Goebbels, y ver, probar medicinas, probar nuevos tratamientos, un poco hacer lobotomías y todo este tipo de salvajadas que os podéis llegar a imaginar en un lugar donde había gente que nadie iba a reclamar después. Al final llegamos como a un gran recibido, lo que sea el gran hall de este hotel, porque realmente más que sanatorio se podía considerar como un enorme hotel. Y ahí una cosa que nos llamó muchísimo la atención fue un enorme ascensor de hierro, de estos que se cierran las puertas así con una puerta corredera de metal, que recuerda mucho estas antiguas que habían en los edificios que podemos encontrar, por ejemplo, en Madrid, estos edificios así pues, decimonónicos, ¿verdad? Con su ascensor en el centro, con una puerta que se cierra y que es todo como un mecanismo de hierro con sus poleas, pues era de este tipo, solo que estaba completamente cerrado. Seguramente el ascensor estaba hundido ya en el suelo, y conforme íbamos ascendiendo las escaleras, pues íbamos viendo que la zona, el edificio, se volvía como un poco más siniestro cada vez, ya que pasábamos de estar en la planta baja a lugares ya como un poco más difícil, con más difícil escape, y cada vez más y más oscuros, ya que parecía que ahí la luz como que le costaba más entrar. Y además empezábamos a encontrar pues muchos grafitis, pues un poco con un toque un poco oscuro, así un poco como de satanismo, frases extrañas,
cruces invertidas, y hasta que llegamos a una habitación que realmente nos dejó impresionado, ya que estaba como toda la pared realmente como si hubieran cogido un cubo de pintura oscura y lo hubieran tirado por encima de la pared y lo hubieran eso, pero realmente algo nos decía que eso no era pintura, realmente parecía algo así como sangre, y no quiero yo ni imaginar qué tipo de rituales se pueden haber realizado ahí, porque seguramente habrán realizado hasta algún tipo de sacrificio con animal. Y es que a medida que íbamos caminando, íbamos pasando de habitación en habitación, nos dábamos cuenta de que el sitio desprendía una energía muy mala, muy oscura, un lugar que realmente te invitaba a abandonarlo, y nos daba la impresión como que al cruzar el umbral de una puerta nos íbamos a encontrar algo realmente desagradable, un animal muerto o incluso algo pues mucho peor. Y bueno, tenéis que saber que estos sitios para explorarlos realmente están prohibidos. De hecho, mientras un poco me documentaba sobre el edificio, pues estaba leyendo de que pues una familia, porque era lo que era, pues fueron a visitar este lugar, llegó la policía y poco menos que les detuvieron. Así que como nosotros realmente estábamos en un país extranjero, encima un país extranjero como Suiza, que no es cualquier cosa, pues la verdad que íbamos un poco pues dudando y no queríamos estar demasiado tiempo ahí, y encima íbamos con nuestros 4 perros, con lo cual tampoco nos podíamos mover con muchísima libertad. Y entonces pues hicimos una exploración más o menos rápida. Yo me separé un poco, subí rápidamente a ver las plantas de arriba, a ver las que encontraba. Eran un poco más de lo mismo, ¿no? Plantas completamente vacías, mucho graffiti, mucho destrozo, todas las ventanas rotas, y sobre todo algo que me llamó muchísima atención también era como un enorme tubo de metal oxidado que subía por el centro de la escalera, que tenía toda la pinta de venir pues de las calderas y que debía servir como calefacción central para el edificio, pero que tenía en esa oscuridad, con todos esos colores de los grafitis, el musgo, ese hierro corroyéndolo todo, ¿verdad? Pues daba todo como unos colores realmente que eran una auténtica cosa surrealista. Están con esas humedades, están descascarillándose, hay muchos techos que están empalados, es un edificio que realmente está ya siendo alcanzado por la ruina total. Y bueno, pues esto no sé yo cuánto aguantará. Sí que es verdad que estaban edificios mucho peores que este, pero bueno, en principio creo que he leído en algún periódico pues que el gobierno tenía pensado restaurarlo y convertirlo en un gran hotel para dar servicio como resort, ¿no? Pues a una estación de esquí que tienen pensada construir, y la verdad que sería una maravillosa forma de recuperar pues este patrimonio que tienen ahí en Suiza, que sería una gran pena perder, porque ya os digo que el edificio pues es de una belleza monumental. Así que, como os digo, si queréis visitar este lugar, se encuentra en Suiza, en el Tesino, en el Paso del Gotardo, un lugar realmente excepcional. Y sí que os digo que andéis con ojo, porque la policía está rondando y no quisiera yo que os metierais en un lío. Así que espero que os haya gustado este nuevo lugar de exploración, este lugar que realmente cuando lo vi en internet buscando localizaciones para un poco nuestro viaje, realmente me quedé impresionado de que pudiera encontrarse un lugar así. Y la verdad que es realmente interesante, realmente digno de visitar, y os animo a que si pasáis cerca por allí en algún momento o estáis de viaje, pues os puedo asegurar que no os va a defraudar para nada. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad.